que hay que escuchar, no la tienen adentro que la vayan a buscar, ¿eh? Dentro de las reglas, dentro del campo de juego, todo. A principio de la semana, Milei convalidó el intento fallido de último momento. Dicen, entre otros, que fue el ministro Luis Caputo, probablemente haya sido el presidente, de incluir en el presupuesto el capítulo 11. Inclusión que impulsaba, entre otros artículos, la derogación del aumento del gasto para el área de discapacidad en las universidades públicas, entre otras cosas, ¿eh? También estaba el tema de Denor y de Sur ahí, raro. La jugada no prosperó. Y más allá de la supuesta amenaza del presidente de vetar el presupuesto completo, amenaza que no existió, ¿eh? Yo pregunté por ahí y me dijeron, yo no. Por supuesto, analizamos qué hacer. Ahora todo el equipo, toda la mesa política, trabaja para lograr la media sanción del proyecto tal como está antes de fin de año. Fíjate el presupuesto que estamos hablando de equilibrio. Ahora, cuando llegas a ese capítulo, la discusión está en dos leyes, no en el resto, en dos leyes. Discapacidad y universidades. La discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado. Hay muchos gobernadores que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. Hay otros que no. Hay muchos diputados que han comprendido lo que significa tener equilibrio y eso es innegociable para el presidente. Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo. ¿En el Senado o cuando puedan? Yo diría cuando puedan. Por supuesto, el inesperado revés en diputado operó como un freno, ¿viste un freno de mano en un auto que va a mucha velocidad? Bueno, y la consecuencia más notable fue esta. Ahora la posible aprobación de la reforma laboral va a tener que esperar hasta febrero. En términos históricos, es poquito. Mientras tanto, Adorni, Luis Caputo, especialmente, trabajan a destajo para compensar en la práctica el desequilibrio que le produciría el gasto por ley en el área de discapacidad y en el financiamiento educativo o en el tema de las universidades. Desequilibrio que representaría unos 5 billones de pesos y el equivalente al 0,6% del PBI. Este fin de semana se lo oyó decir por un lado Adorni y por el otro lado el ministro Caputo, palabra más, palabra menos. Lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas involucradas. A ver, para que se entienda mejor todavía, la mesa política le garantizó a Milei que no se reasignará el 1,5% del recorte del PBI incluido en el presupuesto 2026. Y eso fue suficiente para tranquilizar a Javier Milei, que estaba preocupado por el tema del equilibrio fiscal. En este momento en el Congreso estamos enviando, fíjense, yo me comprometí con los argentinos de que iba a mandar reformas, ¿no? Así es. Dije, voy a presupuesto con déficit cero, digamos, que eso después se discute con el tema de la responsabilidad, digamos, penal, digamos, así es. Si vulnerás el equilibrio fiscal y monetario. Que les duele eso. Pero yo eso lo prometí en campaña. Absolutamente. Claro. La gente votó eso. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Ahí al costado estaba el rey de España, ¿viste? Lo vi en ese video, en blanco y negro. Pero además del cambio de estrategia, lo que terminó de convencer a Milei de no vetar el presupuesto fueron los últimos números sobre humor social y expectativas. Hay muchas encuestas, pero para mí la más impactante es la de Poliarquía de Alejandro Katterberg. ¿Por qué? Por la importancia de sus conclusiones, a saber, 1. La opinión pública continúa validando el rumbo general del gobierno con el apoyo al presidente creciendo y expectativas económicas favorables y ventaja simbólica del oficialismo. 2. La aprobación del presidente sube un punto y alcanza el 54%, mientras la desaprobación desciende al 44%. Estos son datos muy contundentes. Otro dato fuerte. A 2 años de la asunción de Milei, el 51% de los argentinos, más de la mitad, considera que el país mejoró. Con ajuste y todo, ¿eh? El 11% que se mantuvo igual y el 38% que empeoró. Escucha este dato. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 41% apoyaría a Milei. Y la mitad del país, además, considera, cuando se le pregunta que Milei no es un presidente débil, que es un presidente fuerte.
Como si esto fuera poco, el 46% cree que la situación económica va a estar mejor dentro de un año. Por acá tenés el cuadro. Ahí está. También le va muy bien a Milei cuando se mide su imagen individual. Tiene el 47% imagen positiva con un diferencial a favor de 9 puntos. Fíjate vos la contracara. Cristina Kirchner, perdón, desde el punto de vista personal esperamos que se mejore después de la operación de apendicitis, ¿eh? Lo digo sin ningún tipo de vueltas, con sinceridad. Una cosa es la diferencia política y el hecho que me parece justo que esté condenada, y otra cosa es que le deseamos, como a cualquier persona, que mejore su salud. Cristina Kirchner, en cambio, termina el año con una imagen positiva de 28% y una negativa del 54%. Esto es un neto negativo del 26%. Y Kicillof está un poquito mejor, con un 28% de imagen positiva, pero un 49% de rechazo. Ahora, en el trasfondo de todo aparece el peronismo como parte de un pasado al que la mayoría no quiere volver. Y ahí están todos amontonados. Mirá, todos juntos, ¿eh? Desde Claudio Chiquitapia a Pablo Tobillino, ahí los tenés. Desde los gordos de la CGT hasta sus figuras asociadas, como Hugo Moyano y Hugo Baradel. Desde Sergio Massa, por ahí lo tenés, hasta Juan Grabois y Raúl Beliboni. Eduardo de Beliboni, perdón. Junto a los chicos grandes de la Cámpora, comandado por Máximo Kirchner, que anda por ahí, y Mayra Mendoza. Desde los radicales kirchneristas, y un poco también, con este ida y vuelta, los dirigentes del PRO que se quedaron sin el pan y sin la torta, y ahora permanecen en un no lugar desde el punto de vista político, en un no lugar. Por eso Milei vuelve a estar arriba de la montaña rusa hoy, y se dispone a festejar antes de fin de año la conclusión de la mitad de su mandato con los números de la macroeconomía en verde. En esta entrevista, de muchas preguntas, muchas repreguntas y muchos temas, Milei es consciente del momento que está viviendo.